viene el rebaño. Eran 100 ovejas que amante cuidó, pero en una tarde, al contarlas todas, le faltaba una y triste lloró. Las 99 dejó en el aprisco y por las montañas a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío. Ungió sus heridas, la tomó en sus brazos y al redil volvió. Esta misma historia vuelve a repetirse. Todavía hay ovejas que errabundas van, con el alma rota, van por los collados, temblando de frío, vagando en el mundo sin Dios y sin fe. Las 99 dejó en el aprisco y por las montañas a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío. Ungió sus heridas, la tomó en sus brazos y al redil volvió. Ungió sus heridas, la tomó en sus brazos y al redil Ya viene nuestro Rey y gran Salvador, el Señor Jesús. Expectantes y preparándonos para recibirlo, estamos celebrando en este mes de marzo del año 2022 el 35 aniversario de nuestra amada Iglesia Cristiana Discipular. ¡Aleluya! Ministramos la palabra de Dios con denuedo y con unción. Servimos y oramos para que cada alma esté ferviente y preparada para recibirlo. En Apocalipsis, Jesús mismo da testimonio diciendo: ciertamente vengo en breve. Y su Iglesia Cristiana Discipular responde: amén, sí, amén, ven Señor Jesús.
Bendiciones, hermanos, amigos que tienen la oportunidad de escuchar este mensaje de hoy, 23 de marzo 2022. Les saluda la hermana Marta Leticia Calix de la Iglesia Cristiana Discipular, y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de congregarnos. ¿Por qué debemos congregarnos? Congregarse es asistir a las reuniones de la iglesia. Cuando pastores, hermanos, nos hablan de la importancia de congregarnos, hay diferentes reacciones en los miembros de la iglesia o algunos amigos y piensan que no es necesario asistir a una iglesia. Hay quienes piensan que ellos no necesitan ir a la iglesia para adorar a Dios y argumentan que Dios está en todas partes y por tanto ellos pueden leer y orar en sus casas. Otros piensan que ir a la iglesia con regularidad es señal de fanatismo, por tanto no asisten. Otros dicen que todo en exceso es malo. Entonces, asistir a una iglesia también debe ser malo. Y aún hay cristianos que dicen no ir a una iglesia justificándose con argumentos como: yo no voy a la iglesia porque yo soy la iglesia. Yo oro en mi casa y así estoy bien. O yo no necesito a un pastor porque Jehová es mi pastor. Es todo lo que necesito. Lamentablemente, hay quienes le dan tan poca o ninguna importancia al congregarse con la iglesia. Y digo con la iglesia porque cada uno de nosotros somos la iglesia y por esa razón se quedan en sus casas, en sus trabajos o hacen cualquier otra cosa. Pero esto no es algo nuevo. No ir a la iglesia ya era un problema en el Nuevo Testamento. También había algunos de los cristianos en el primer siglo que hacían lo mismo, por lo cual el escritor a los hebreos escribió estas palabras: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hebreos 10:25. ¿Qué significa entonces congregarse de acuerdo con la Biblia? Congregarse es reunirse como iglesia. Mateo 18:20 dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. También es perseverar. Hechos 2:41 dice así: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Congregarse es habitar juntos. El Salmo 133:1 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Las escrituras en el Salmo 122:1 dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Esa casa de Dios es la iglesia. ¿Qué bendiciones nos trae congregarnos? El congregarnos nos trae muchos beneficios. En primer lugar, ayuda a nuestro crecimiento espiritual. La iglesia es el lugar donde todo creyente aprende a orar, el lugar donde nos nutrimos de la palabra de Dios a través de pastores y líderes. Mire lo que dice Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. En el Salmo 27, el salmista hace un recuento de algunos beneficios de estar en la casa de Dios
como es la fortaleza espiritual, la protección y la misericordia de Dios. En el Salmo 27:4 dice: Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Hay personas que preguntan: si me congrego, ¿no me va a pasar nada? Aquí es necesario aclarar que aunque sucedan cosas en mi vida, Dios es soberano y Él tiene el control y todos pasamos por aflicciones, incluso sus siervos. Juan 16:33 dice: Estas cosas las he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En segundo lugar, aprendemos a sujetarnos a nuestros pastores, que representan autoridades espirituales para cada creyente. Ellos nos dan cobertura y nos guían con palabras de parte de Dios. Estando en la iglesia aprendemos a honrarlos, amarlos, respetarlos y obedecerlos. Como dice Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. En tercer lugar, adquirimos entendimiento y sabiduría. Si existe algo que desarrollan aquellos que buscan a Dios, es el entendimiento y la sabiduría. Los hace hombres y mujeres extraordinarios, visionarios y prudentes, planeadores y ejecutores de los planes. Una persona que desarrolla entendimiento va un paso adelante de los demás, tiene ventaja sobre otros. Un ejemplo claro de ello fue Daniel. Daniel 1:17 dice: A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. El salmista amplía un poco más sobre aquello que encontramos en una congregación de sana doctrina, lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, experimentando que Él es nuestra provisión. El Salmo 111:1 al 10 dice: Alabaré a Jehová con todo el corazón en la compañía y congregación de los rectos. El 10 dice: El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Y en cuarto lugar, encuentras pasión y un propósito. La pasión nace cuando el anhelo por servirle a Dios crece en nosotros. Saber que fuimos llamados a trabajar en el reino de Dios y a multiplicarnos es una buena motivación. Romanos 12:11 dice: En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. En cuanto al propósito, este es revelado a nuestra vida y debemos trabajar diariamente para cumplirlo, por dejar que Dios nos cambie y transforme nuestro carácter. Juan 15, versículo 16 dice: No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros,
y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Y en 2 Corintios 12, versículo 9, leemos, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Solo asistiendo a la iglesia desarrollamos nuestros dones, talentos y habilidades. Cuando buscamos el bien para la casa de nuestro Dios, cuando amamos su morada y nos disponemos a servir en su casa, comenzamos a desarrollar dones, talentos y habilidades que Él ha puesto en nosotros y que lo descubrimos solo cuando nos disponemos a servir. En cada uno Dios ha colocado dones y habilidades que está dispuesto a potencializar en nosotros cuando nos disponemos mediante la congregación a servir en su obra y a los demás. Aclaremos el hecho de que es Satanás quien quiere que dejemos de congregarnos. Recuerde que cada cristiano es un tormento para el reino de las tinieblas. Ya fuimos llamados para arruinar los planes del mismo Satanás, por lo que al dejar la iglesia nos exponemos a dejar de crecer espiritualmente, enfriarnos y hasta alejarnos de Dios. Lo anterior son algunos de los cientos de beneficios que trae el congregarse, pero también es necesario conocer que hay consecuencias cuando no nos congregamos. Indudablemente, la fortaleza espiritual se desarrolla en un gimnasio espiritual como es la congregación. Así es que cuando no me congrego, la musculatura espiritual se desvanece y miremos algunos resultados que aparecen cuando se quiere vivir en nuestras propias fuerzas, echando mano del ego, de los conflictos, de lo voluble de las emociones y de la racionalización. Adquirimos autosuficiencia. ¿Quién es un autosuficiente? Aquel que no necesita de otro. Según la Real Academia Española, es una persona prepotente o alguien que se basta a sí mismo. En términos espirituales podemos asumirlo a aquel que dice no necesito de Dios. El Salmos 37:35 dice, vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde. No seamos como estos, hermanos y amigos. Adquirimos incredulidad y falta de fe cuando dejamos de congregarnos. Viene como resultado de dejar de oír la palabra de Dios. La fe parte de escuchar la palabra de Dios, como dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Qué más nos pasa cuando dejamos de congregarnos? Hay desagradecimiento. Se baja la vista de Dios. Ya no se le atribuye a Él las victorias ni los logros. Ya no se da gracias. En este punto vale la pena mencionar a hombres que perdieron de vista lo que Dios les había dicho. ¿Qué más nos ocurre? Dureza de corazón. La dureza de corazón viene como resultado de la suma de todos los anteriores. Podemos dar algunos versículos al respecto. Efesios 4:18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios,
por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y Proverbios 28:14. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en mal. Cuando entendemos todos los beneficios de estar en la casa de Dios, entonces viviremos lo que el rey David vivió. Mejor es estar un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ellos. Nuestro potencial es mucho más desarrollado cuando nos acercamos a la casa de Dios a intimar con Él. Gracias, amado Dios, por tu palabra que nos ayuda a mantenernos enfocados en lo eterno, buscando tu rostro continuamente. Oramos, Dios, para que nuestra mirada no se desvíe ni a derecha ni a izquierda, para no abandonar el camino que nos lleva a alcanzarte a ti. Bendice a cada persona que escucha este mensaje. Toca su corazón. Dale la motivación necesaria para que dirija sus pasos a congregarse, en donde solo cosas buenas encontrará. Allí, en la comunión de los santos, encontrará y desarrollará los dones con que lo has dotado. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bendiciones. Esta palabra de Dios es de mucho provecho para su persona, para toda su familia amada también. Escriba su testimonio de gratitud en los comentarios de esta ministración en nuestro canal y Dios le use grandemente al contar cuán grandes cosas Él hace en su vida, en su hogar. Recuerde, Dios está con nosotros. Él nos ayudará siempre. Aleluya. Eran 100 ovejas que había en el rebaño. Eran 100 ovejas que amante cuidó. Pero en una tarde, al contarlas todas, le faltaba una y triste lloró. Las 99 dejó en el aprisco y por las montañas a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío. Ungió sus heridas, la tomó en sus brazos y al redil volvió. Esta misma historia vuelve a repetirse. Todavía hay ovejas que errabundas van, con el alma rota, van por los collados, temblando de frío, vagando en el mundo sin Dios y sin fe. Las 99
dejó en el aprisco y por las montañas a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío, ungió sus heridas, la tomó en sus brazos y al redil volvió. Ungió sus heridas, la tomó en sus brazos y al redil